Bienvenidos un día más a estos estudios del libro de Éxodo. Estamos por el capítulo 19 y hoy vamos a hablar sobre Dios se revela a Israel en el monte Sinaí. Muchas personas a veces responden a la pregunta ¿quién eres tú? O a veces surge estas en medio de las discusiones, a veces en pareja, o alguna discusión a veces que surge en cualquier circunstancia un poquito difícil. Dice, ¿tú sabes con quién te has metido? ¿Tú sabes quién soy yo? Nos gusta en este sentido ver quiénes somos nosotros, con quién están las demás personas. A esto lo llamamos la identidad que nosotros podríamos tener. Muchas veces el cristiano, el Hijo de Dios, no entiende que tiene una identidad primaria y una identidad secundaria. Y es triste a veces que aún siguen con esa identidad secundaria, que nosotros lo llamaríamos pues la carne, lo llamaríamos pues esa tendencia pecaminosa, o básicamente en mi caso sería el Efraín, ese viejo Efraín, esa vieja naturaleza que tenemos que a veces está enterrada y resucita en ese momento de la discusión, del problema, sin entender que mi identidad primaria es que soy un hijo de Dios, perdonado, regenerado, reconciliado con el Señor y ahora soy su pueblo, soy un pueblo santo y la santidad que yo debo demostrar viene porque mi Dios es santo y cuando alguien te pregunta, ¿sabes quién soy yo? Soy un hijo de Dios. Esa sería mi identidad primaria. Si dices, ¿quién soy yo? Y tú dices, soy Efraín, esa es tu identidad secundaria, mientras que tu identidad primaria debe ser tu respuesta. Soy un hijo de Dios, soy parte del pueblo de Dios. Israel no estaba entendiendo que ellos tenían esa identidad primaria. Y es por esto que ahora vamos a estudiar cómo es que Dios se revela en este monte Sinaí, por qué este monte Sinaí y qué les dice. Bueno, oramos y continuamos. Señor, quiero darte gracias en este momento por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ti somos nuevas criaturas. En ti tenemos una nueva identidad. Las cosas viejas han pasado y son hechas nuevas. Y haznos recordar a través de estos versículos bíblicos qué y quiénes somos. Que tu gracia esté con nosotros, que tu Santo Espíritu redarguyendo nuestras vidas y usa mi vida para compartir de tu palabra en esta hora. Te pido esto en tu nombre, amado Jesús. Amén. Así que bienvenido a las personas que se van conectando. Recuerden que después de la alabanza vamos a tener siempre un tiempo para saludar y recordar estas peticiones de oración a todos los que se están conectando. Éxodo, capítulo 19. Dios se revela a Israel en el monte Sinaí. El bosquejo de este capítulo 19 es desde el versículo 1 hasta el versículo 15, Israel en el monte Sinaí. Y del versículo 16 hasta el versículo 25, el encuentro con Dios en el monte Sinaí. A medida que yo voy avanzando, voy a leer los títulos de las subdivisiones de este capítulo. Versículo 1 al 2. Israel en el monte Sinaí acampa. Dice el versículo 1. Exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Así que lo primero que observamos aquí dice exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto. Pero es interesante que en el hebreo habla, o en la Biblia, que se lo conoce como el Torá, dice durante el 3er mes después de que los israelitas salieron de Egipto. A veces dicen, no, ese es un error. La verdad es que no, porque exactamente quiere decir 2 meses lunares después de salir de Egipto. Recuerden que los israelitas también observaban los meses o los días de luna y los seguían de esta forma. Así que 3 meses, 2 meses no es un error, pero ¿cuánto tiempo ha pasado hasta este momento desde que Israel salió de Egipto? Aproximadamente hemos dicho que pasaron 9 meses con el éxodo hasta la última plaga y ya pasaron 2 o 3 meses. Estamos hablando de un año y un mes exactamente, que en estas fechas cronológicas de libros de un asunto tan antiguo, que sea un mes o un poco, no sé, unos días, realmente no le quita en nada
la esencia de la narración o de los eventos que están pasando. Así que estamos ahí, el año 1445 aproximadamente, que empieza estos 40 años en el desierto. Recuerden que Moisés estuvo 40 años en Egipto siendo criado como uno de los príncipes de Egipto y después fue echado o básicamente él huyó cuando mató a este egipcio y se pasó 40 años en el desierto y ahí fueron 80 y estos van a ser sus últimos 40 años en el desierto. Es curioso cómo es que Moisés fue preparado en el palacio de un rey, pero su ministerio fue en el desierto. Vamos a ver que Dios realmente prepara, llama, capacita y nos da las herramientas para el lugar donde Él nos va a tener. Así que Moisés está ahora en este desierto. Versículo 2, dice el texto: después de levantar campamento en Refidín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Ya hemos hablado la exactitud del monte Sinaí que queda en Arabia. Y bueno, esta es ahora una imagen del monte en el cual se está hablando de este tema. Pero un poquito vamos a recordar que ellos salen de Gosén, de la ciudad de Ramsés, llegan hasta Sucot y de Sucot tienen que enfrentar ahora el Mar Rojo. Y entonces recuerden, Ramsés, Sucot y al frente del Mar Rojo se quedan en Pi Harirot, que era un tipo digamos, como de la playa que tenía que pasar, y ahí cruzan el Mar Rojo. Esta es la parte que cruzan, y cuando cruzan el Mar Rojo, después hemos visto que la siguiente parada es Mara Elim, donde ellos son probados, y luego está el desierto de Sin, y del desierto de Sin, recuerden que llega hasta poder Dofka y Refidín, donde se están mostrando ahora, y este llamado el monte Oreb, que ustedes ven en este mapa, o es el Sinaí, o este monte Sinaí, que lo he marcado con rojo. Hasta ahora estamos ahí, y es donde el texto nos narra en esta parte de la geografía. Pero algunos se preguntan, ¿pero por qué este monte Sinaí, o el monte Oreb que se conoce en hebreo? Recordemos que Moisés, en su llamamiento, en ese llamado que tuvo con esta zarza ardiente, fue donde el Señor se le presentó. Y en Éxodo capítulo 3, versículo 12 dice: Dios contestó: yo estaré contigo, y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. ¿Cuál monte era? El monte Sinaí. Y en hebreo se lo conoce como el monte Oreb. Así que ahora se está cumpliendo esta promesa. Por eso vemos la riqueza, diríamos, de la Biblia, de la exactitud de las profecías. No hay otro libro, el Corán, el libro del Mormón, etcétera, ningún otro libro tiene la exactitud de las profecías que se cumplieron cabalmente. Y aún estas profecías se van a cumplir y estamos esperando nosotros su cumplimiento. Pero esta es la razón. Dios se le presenta a través de esta zarza en ese monte, en el monte Sinaí, y los vuelve a traer, y han pasado ya más de un año. Versículo 3 al versículo 6. Israel en el monte Sinaí recibe un llamado especial a través de Moisés. Dice el versículo 3: entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúncialas a los descendientes de Israel. Versículo 4. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre las alas de águila y los traje hacia mí. Versículo 5. Ahora bien, y escuchen bien esto: si me obedecen y cumplen mi pacto, y lo he remarcado, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa, dice el versículo 6. Y este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Dios es el Dios del universo,
creador del universo, es el dueño de la tierra, porque claramente está diciendo la tierra me pertenece. Y este Dios del universo, el creador, el único Dios, que es trascendente, que es totalmente diferente a su creación, Él, a través de Israel, que lo escoge como un pueblo, no porque sea el mejor pueblo, no porque realmente haya mostrado los mejores atributos que otras naciones, sino porque Dios desde Abraham, que lo llama, le da una promesa que por medio de él levantaría un pueblo y por medio de él vendría justamente nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Pero Israel no fue escogido por sus méritos, no fue escogido porque era el mejor de todos los pueblos, sino fue escogido por la soberana voluntad de Dios y por la gracia inmerecida. Y esto hasta el día de hoy nos los da a nosotros los gentiles, que ahora somos parte de su pueblo. Él tuvo ese propósito de hacer a alguien diferente a todas las naciones, de hacer un pueblo totalmente diferente a todas las naciones. O sea, que sea harina de otro costal, si lo podemos entender de esta forma coloquial. Pero, ¿sabes? Tristemente Israel no valoró, no tomó en cuenta la identidad que Dios le estaba dando. Hemos visto en toda la historia del Antiguo Testamento cómo fue un pueblo rebelde, desobediente, un pueblo que realmente no entendió qué es lo que Dios le había dado a ellos, ese honor de ser llamado esa nación santa, ese pueblo de sacerdotes. Es interesante, ¿no? Y cuando miramos el Antiguo Testamento nos hace recordar qué tan desobediente es el ser humano, pero también tienes que recordar que en el Nuevo Testamento los gentiles, tú y yo, somos llamados su pueblo. Pedro nos recuerda en su carta, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10, dice, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Y ese eres tú y yo. Ahora miren, son sacerdotes del rey, son una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Versículo 10. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia y ahora han recibido la misericordia de Dios. Hermanos, tú y yo no teníamos identidad. Tú y yo estábamos sumergidos en la plena oscuridad en este mundo, y aún siendo gentiles, peor, estábamos sumergidos en nuestros pecados, y la única forma al final de poder salir de donde estamos, en este hueco, en este hoyo del pecado, era a través de Jesucristo, porque si no, el único camino que nos esperaba era el camino de la perdición eterna. Y hoy, por lo que ha hecho nuestro Señor, porque escogió a Abraham, de Abraham nació Israel, de Israel nació de esta nación que los separó de forma exclusiva, y de ahí salió el Salvador, porque Pablo dice que la salvación viene a través de los judíos, y es Jesús, un judío que murió en la cruz, que la salvación llegó a todas las naciones. Y esa promesa que le hizo a Abraham en ese pacto que hizo, que está basado en la circuncisión, le dijo que por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra, está hablando de mi familia, de tu familia. Y ahora tenemos una nueva identidad, y esa es la identidad primaria que tenemos en Cristo. Y si te preguntan, ¿cuál es tu identidad primaria? Tú debes de decir, somos un pueblo santo, somos un pueblo elegido, somos sacerdotes del Rey y somos posesión exclusiva de Dios. Ojo, y estoy hablando en plural, pero si tú dices, pero entonces, ¿cuál es mi identidad? Tú eres parte del pueblo santo, tú eres un pueblo elegido, eres parte del pueblo elegido, tú eres un sacerdote del Rey, tú eres, ojo, posesión exclusiva de Dios. Muchos de los problemas se los solucionarían si supiéramos quiénes son y nos reconociéramos quiénes somos. Soy un pueblo santo para vivir en santidad. Yo debo de reflejar la santidad porque soy santo. Yo debo de dar gracias al Señor por el privilegio de ser elegido. Y debo de entender que soy un sacerdote. Por eso es que ya no necesitamos más sacerdotes o intermediarios entre Dios
y nosotros, porque nosotros mismos somos esos sacerdotes, porque la función de un sacerdote era un intermediario entre el pueblo y Dios, y en el intermedio, ¿quién estaba? El sacerdote. El pueblo le hablaba al sacerdote y el sacerdote se acercaba a Dios. Hoy no necesitamos esto porque por la gracia de Dios inmerecida, tú y yo somos sacerdotes del Rey. Y esta palabra sacerdote es alguien que ha sido separado para un oficio especial, en lo cual podemos entrar a la presencia del Señor a través de la oración. Y recuerda que eres posesión exclusiva de Dios. O sea, ¿quién soy yo? Soy un pueblo santo. Y si soy santo, debo de vivir de forma santa en mi trabajo, en mi familia, en mi trato con las personas del sexo opuesto, en mi trato con los vecinos. Y si soy ese pueblo elegido, exclusivo, debo de vivir de acuerdo a esa exclusividad que el Señor me ha dado. Y si soy un sacerdote, debo de entender que ese es el oficio que el Señor me ha dado, en la cual yo me puedo acercar a Él a través de la oración. Muchas veces los problemas surgen cuando nos olvidamos nuestra identidad primaria. ¿Quién eres tú? ¿Estarías dispuesto a responder quién eres tú? ¿O simplemente estás recordando, tú sabes quién soy yo? Y estás hablando de tu identidad secundaria, de ese hombre o esa mujer antigua, esa mujer que se le llama la carne, que quiere dominar y se opone al Espíritu. Somos ese pueblo santo. Ahora, cuando el texto dice que Israel, ¿qué sería para Dios? Miren, tres cosas muy interesantes que nos dice estos versículos que hemos leído. Dice, serán mi tesoro especial. 2, serán mi reino de sacerdotes. Y 3, serán mi nación santa. Si eso le dijo Israel, ahora nos dice a nosotros que somos su pueblo. Miren, cuando dice que serán mi tesoro especial, esta palabra tesoro en el hebreo significa el segulá, que viene del verbo cerrar. Y esta palabra aplica a una propiedad que es exclusiva y privada, o sea, un tesoro. Y es un tesoro o riqueza que está cerrada al público, o sea, es exclusiva y es muy preciada y única. Y Dios está diciendo eso, o sea, eres mi tesoro especial a Israel. Y les llama también, número 2, mi reino de sacerdotes. ¿Y qué son los sacerdotes? Son personas dedicadas al servicio de Dios. Dios quería que Israel sean personas dedicadas al servicio de Dios. Y tercero, mi nación santa, que significa en el hebreo, nación santa, es Goy Kadosh. La palabra Kadosh es la palabra santo. ¿Y qué significa santo? Apartado, dedicado a alguien. Y lo que está diciendo, ustedes son ese Goy Kadosh, esa nación, pero son Kadosh, es lo importante en este párrafo. ¿Sabes por qué? Porque tú has sido apartado, Israel, porque tú has sido dedicado a alguien. Y es por esto que tú y yo tenemos que recordar que cuando Dios nos dice que somos nación santa, es que tú has sido apartada de este mundo de pecado para tener esa dedicación a Dios. Has sido dedicado a alguien que es nuestro Dios. Por eso les digo, somos harina de otro costal. Si yo entendiera que soy ese hijo de Dios, que soy esa nación santa, ese pueblo santo, como les dije, día a día, yo estaría pensando, cuando estoy en el transporte público, o cuando estoy en un taxi, o cuando estoy por la calle, o cuando estoy en el estadio, o cuando esté, no sé, en el centro comercial, yo tengo que verme cómo actuaría una persona que ha sido apartada, o ese Efraín santo, ¿cómo lo haría? ¿Cómo debería de actuar? Y yo te pregunto, ¿cómo estás actuando tú? ¿Conforme a tu identidad primaria o tu identidad secundaria? Pero lo más interesante de esto es que Dios quería que eso que sea Israel. Pero siempre Dios va a tener esto. Yo quiero que ustedes sean, pero hay algo condicional. Y en el versículo 5 está la clave de esto. ¿Cómo van a tener este beneficio? Dice, ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto. Miren que Dios pide dos cosas de esos beneficios que iban a tener. Dice, si me obedecen. En el hebreo se le llama esto el Shema.
En la versión Reina Valera dice oír mi voz, o en otras versiones dice si escuchan mi voz y cumplen mi pacto. Pero es que como yo estoy usando la NTV y no solo significa realmente escuchar el Shema, sino es hacer lo que se escuchó. En otras palabras es obedecer, por eso la NTV lo ha traducido con obedecer. O sea, el Shema significa oír más obedecer, si no me entienden. Pero es un obedecer en forma enfática, o sea, tienes que obedecer. Jesús a veces usaba, ¿no? De cierto os digo, como dice la Reina Valera. O sea, tienes que obedecer. Oír y obedecer. Santiago claramente nos decía, ¿no? O sea, no solo hay que ser oidores, sino hay que ser hacedores. De nada nos sirve solo escuchar y no actuar. Pero Dios dice, tú vas a ser esa nación santa, tú vas a ser esa propiedad exclusiva, tú vas a ser sacerdote real. Pero primero tienes que hacer el Shema. ¿Y qué es? Oír y obedecer. O simplemente obedece. ¿Y qué es lo segundo que nos pide? Cumple mi pacto. Y eso lo llaman el shamar, porque la palabra cumplir es shamar, y que literalmente significa poner un cerco de protección, pero lo que también significa y lo que quiere decir aquí es guardar, cumplir, mantener, observar y preservar. O sea, obedece y cumple y mantente y observa y guarda y preserva ¿qué? Mi pacto. Mi pacto. Miren, es interesante que Dios no había dicho cuál era su pacto, porque la próxima semana vamos a estudiar los 10 mandamientos, porque es Éxodo 20, pero Dios ya pone las condiciones del pacto. Y esto es algo muy, muy importante. Si bien es cierto, iba a haber un gran beneficio, iban a ser esa nación santa, ese pueblo exclusivo, esos sacerdotes reales, Dios les dice, todos esos beneficios tú lo vas a tener, pero tienes que hacer dos cosas. Obedece y cumple. Guarda, preserva, persevera en mi pacto. Hermanos, no se puede obtener los beneficios sin obedecer o cumplir las demandas del pacto. Porque, ¿sabes? Muchos quieren los beneficios de un Dios que los proteja, mas no quieren cumplir las demandas del pacto. Hoy, con este evangelio light que exige, que a veces se predica, ¿no? En el cual tú vas a ser siempre el hombre millonario, que vas a tener, ¿sabes qué? Mucha fortuna y no vas a tener ningún problema y vas a tener mucha salud porque la enfermedad no es para ti, la pobreza tampoco es para ti. Hablan mucho de los beneficios y a veces no están hablando las demandas del pacto. Si bien es cierto, tenemos beneficios por la salvación, por ejemplo, el perdón ya es un beneficio, la paz que tengo con Dios, algunos simplemente lo están hablando de beneficios y bendiciones en el asunto material. Y si ustedes están escuchando esos mensajes que solo promueven y simplemente sinónimo de beneficio, sinónimo de bendición es el asunto material, eso no es el evangelio y esas no son las demandas del pacto. ¿Sabes por qué? Porque la tradición judía esto lo tomaba como una propuesta matrimonial. O sea, está hablando de las demandas del pacto. O sea, en la tradición judía comparan esta invitación a una propuesta matrimonial. O sea, tú cumple mi pacto y yo te doy esto. ¿Y cómo se refleja? Mira, Jeremías capítulo 2, versículo 2 al 3. Esta relación entre Dios e Israel y su pacto lo tomaban así. Ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén, le dice Dios a Jeremías, esto dice el Señor. Recuerdo que ansiosa estabas por complacerme, le dice a Israel, cuando eras una joven recién casada, cómo me amabas y me seguías aún a través de lugares desolados. En esos días Israel estaba consagrado al Señor. Era el primero de sus hijos. Todos los que lastimaron a su pueblo fueron declarados culpables y sobre ellos cayó la calamidad. Yo, el Señor, he hablado. O sea, Jeremías se escribe justo cuando ya
Lo que quedaba en este reino del sur, porque el norte ya había sido conquistado en el año 722, y está hablando del año 586, donde terminan de destruir Jerusalén, y Jeremías tiene que observar lo que va a pasar por la disciplina del Señor, porque ellos no guardaron el pacto, y las demandas del pacto las menospreciaron, y cada vez fueron desobedientes. Y el Señor dice, cuando ustedes se casaron, cuando eran recién casados, ¿cómo me amabas? Pero ahora te has olvidado. Y es más, yo los castigué a esas naciones como Egipto y muchas otras naciones, pero se están olvidando y va a venir las consecuencias de su desobediencia. Oseas también nos refleja esto en el capítulo 2, versículo 19 al 20, y dice, te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. Te seré fiel y te haré mía, y por fin me conocerás como el Señor. O sea, estas demandas del pacto, los judíos y la tradición lo miraban como hoy lo decimos, la novia, la iglesia, el novio, Jesucristo, que un día va a haber unas bodas del Cordero. Y si bien es cierto, Israel no cumplió esa función y ese propósito, hoy somos ese pueblo, hoy somos la novia, y la misma relación, la misma figura de ese compromiso nupcial lo vemos en Apocalipsis capítulo 19, versículos 6 al 8, y dice, entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud, el rugido de enormes olas del mar o el estruendo de un potente trueno que decían, y esto es en el futuro, en el cielo, alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. 7. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. Miren, su novia. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad, dice Apocalipsis, representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Si bien Israel tenía que ser esa nación santa, apartarse, y esto se basa en las acciones, yo me aparto del pecado, hoy nos habla de que va a haber una boda y la mesa está servida, la boda del Cordero, y las buenas acciones representan el lino fino. Dios espera una iglesia sin manchas ni arrugas, una iglesia santa que cuida sus vestidos. Miren, antes estaba trabajando haciendo vestidos de novia. Y es interesante que cuando las novias se van probando los vestidos y cuando quieren salir allá, ellos no quieren ninguna manchita en su vestido, ¿no? No quieren, a veces alguno dice, si vas a agarrar mi vestido, lávate las manos primero. No quiero que se ensucie. Hay novias así tan cuidadosas de su vestido, y así deberíamos entender nosotros la santidad. Tú y yo somos harina de otro costal, tú y yo somos un pueblo diferente, tú y yo somos santos, y tú y yo tomamos las decisiones de apartarnos del pecado cuando entendamos que somos esa nación santa. Y cuando habla en términos de bodas, todo esto tiene relación a las bodas hebreas que constaban de dos partes. Miren, las bodas hebreas primeramente tenían el compromiso. ¿Y qué era el compromiso? Normalmente el pretendiente llegaba a la casa de la chica para proponerle el matrimonio. Y segundo, le leía el compromiso matrimonial. En el hebreo se llamaba el ketubá, o literalmente que se llamaba el escrito. Y si la novia acepta o aceptaba, quedaban comprometidos. ¿Y qué iba a pasar después de eso? El novio va a preparar casa y la novia va a preparar su vestido, y ese vestido blanco. Ese es el primer punto y el primer paso de las bodas. ¿Y cuál era lo segundo? La ceremonia. Cuando el novio tiene lista la casa y la boda, va a buscar a la novia y la rapta, literalmente la rapta, para llevarla a su casa. Y allí se reúnen los invitados para la celebración y finalmente se consuma el matrimonio. Miren que esta figura de la boda se ve reflejada claramente en la Escritura, y es por eso que Jesús usaba esto de las 10
jóvenes solteras, a las 10 vírgenes, que estaban esperando que llegue ese momento que se llamaba el rapto, o sea, donde el novio llegaba y se las llevaba a las novias, las raptaba a las novias y luego los llevaba a la boda. ¿Y dónde estamos nosotros en esta idea figurativa de las bodas hebreas que se reflejan en la Escritura? Estamos en el compromiso, donde Jesús ha ido, es el novio, ha ido a preparar la casa. Y es interesante que en la cultura judía, si no había casa, no se casaban. Hoy día el casado casa quiere, pero a veces los casados quieren la casa de sus padres. Pero bueno, eso es otro tema. Pero es interesante que ellos tenían que tener la casa para casarse y tenían que tener el vestido listos. Y el momento menos esperado llegaba el novio, que es un sinónimo del arrebatamiento o del rapto. ¿Y dónde estamos? En el compromiso. ¿Por qué? Porque Jesús vino aquí, a este mundo, vino a proponer, vino a ofrecer que salvación a través del sacrificio en la cruz. Juan 14, 2, 3. Por eso dice en Juan 14, 2, 3, en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera, ¿acaso les había dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, cuando sean las bodas, cuando ahí esté la casa, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. O sea, el compromiso. Por eso es que el matrimonio, hoy hablamos de un compromiso que se llama noviazgo, ¿no? Que básicamente la Biblia no habla de esta etapa llamada enamoramiento, sino amistad, noviazgo y matrimonio. Y este momento del noviazgo, de que hoy en nuestra cultura latina es muy parecida a lo que se llama el compromiso en el tiempo ya judío y que lo plasma en la Escritura, nos habla de la relación de Cristo, el novio, la iglesia, la novia, el esposo, la esposa, que contraerán un matrimonio, y en lo cual es un reflejo que debe de haber en el matrimonio, es decir, matrimonio cristiano, igual, el hombre y la mujer en su trato. Va a haber una boda, va a haber un momento. ¿Y cómo llego? ¿Cómo tengo mi tarjeta de invitación, dirán, para esa boda? El libro de Juan, capítulo 14, versículo 15. Ahí está la tarjeta de invitación. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. O sea, lo mismo que le dice a Israel, lo mismo que le dice, mira, yo voy a tener ese compromiso contigo, que es una analogía de lo que es el matrimonio. Y los judíos lo consideraban así, y en todo el Antiguo Testamento lo plasman la esposa, el esposo, la novia, el novio, y lo plasman en el Nuevo Testamento ahora con la iglesia, nosotros, su pueblo santo, las mismas demandas del pacto. Si me amas, obedecerás mis mandamientos. Sean santo, porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. La obediencia a sus mandamientos es crucial. ¿Sabes? La obediencia o desobediencia a los mandamientos de Dios definirá mi lugar en la eternidad. ¿Estarás en esas bodas del Cordero? ¿Estarás, hermano? Yo sí quiero estar. Yo sí deseo estar. Miren, ahora el versículo 7 al 9, Israel en el monte Sinaí acepta las condiciones del llamado y del pacto. Dice el 7, entonces Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado. 8, y todo el pueblo respondió a una voz. Ahí hace la promesa, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Y entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. Otra vez, en esa propuesta matrimonial, cada persona decide si va a aceptar que Jesús sea su Dios, sabiendo que esto implica realmente un compromiso de nuestra parte y no es una imposición como en la pedida de mano hoy día, ¿no? Que es oír, obedecer y guardar. Hermanos, Dios hoy nos propone ingresar a un compromiso con Él. Y muchos dicen, sí, acepto. Otros solo lo dicen por obligación. Y otros dicen, no acepto. Dios hace esa propuesta y tú tienes que aceptar las demandas del pacto. Y espero que sí sea, sí acepto y entras en este compromiso y ahora somos parte de este pueblo llamado la iglesia. Somos la novia del Señor que cuida
su vestido blanco que refleja la santidad. Versículo 9. Luego el Señor le dijo a Moisés: yo me presentaré ante ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo, y así ellos confiarán en ti. Moisés le dijo al Señor lo que el pueblo había dicho. ¿Por qué una densa nube? ¿Sabes por qué? Porque Éxodo 33:20 dice: sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Dios en su misericordia puso esa nube, porque si lo veían al Señor, y ojo, nadie lo ha visto al Señor, mueren inmediatamente. Versículos 10 al 13, Israel en el monte Sinaí debe de respetar los límites del monte Sinaí y su presencia. 10, después el Señor le dijo a Moisés: desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas. 11. Asegúrate de que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. 12. Marca un límite alrededor del monte y dile al pueblo esta advertencia: tengan cuidado, no suban al monte, ni siquiera toquen los límites. Cualquiera que toque el monte será ejecutado. 13. Ninguna mano puede tocar a la persona o al animal que traspase el límite, sino que esa persona morirá apedreada o atravesada con flechas. Ellos tendrán que morir. Sin embargo, cuando se oiga un toque prolongado del cuerno de carnero, entonces el pueblo podrá subir al monte. Miren, bien estricto, bien claro. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios iba a estar ahí y nadie podía estar ahí de pie sin el permiso del Señor. Y el que tocaba el monte moría inmediatamente, porque esto es el poder del Dios santo. Ahora, del 14 al 15, Israel en el monte Sinaí se consagra para la adoración. 14. Así que Moisés descendió a donde estaba el pueblo, consagró a la gente para la adoración y ellos lavaron su ropa, sinónimo de pureza, sinónimo de santidad, y les dijo: así como Cristo está esperando a la iglesia, una iglesia santa y sin mancha, como ven aquí, como dice Efesios 5, 25 al 27, para los maridos eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Y algunos dirán: pero entonces, ¿cómo la iglesia lava su ropa? ¿Cómo se mantiene blanca? A través de la palabra de Dios. ¿Cómo yo mantengo mi ropa limpia? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la Biblia: con obedecer la palabra de Dios. Por eso obedece y tu ropa va a estar blanca. Entiende el tema de la santidad. Así que Israel tenía que prepararse, y el versículo 15 dice: prepárense para el tercer día y hasta entonces absténganse de tener relaciones sexuales. Esa era parte de la preparación de Israel y su santidad. La segunda parte de este capítulo, el encuentro con Dios ahora en el monte Sinaí, versículos 16 al 20, el encuentro con Dios en el monte Sinaí es con truenos, relámpagos, y el pueblo tiembla. Dice el 16, en la mañana del tercer día retumbaron truenos y destellaron relámpagos, y una nube densa descendió sobre el monte. Se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero. Y todo el pueblo tembló, hermanos, tembló. Miren, los truenos caen. El pueblo en el monte Sinaí no hallaba qué hacer y empezaban a temblarle las piernas de miedo. ¿Sabes? La única forma de estar en la presencia de Dios no será de pie, sino de rodillas. Claramente Filipenses dice que en el nombre del Señor toda rodilla se doblará. Pero la gran pregunta es: ¿tú estarás de rodillas adorando a tu Señor? ¿O estarás de rodillas en ese día del juicio final? Dirás: Señor, perdóname, dame una oportunidad más. Y el Señor te dirá: no te conozco. Hoy es el tiempo de acercarse al Señor. Ahora es interesante cuando habla la Biblia, dice: se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero. A eso se lo llama el shofar. Hoy los judíos usan este shofar, que viene de este tipo de carnero. Algunos dicen del antílope, que se llama el kudú shofar. Y el shofar sale de este cuerno y se tocaba en el tiempo de Israel en el Yobel.
¿Y qué es el Yobel? Es el sonido de trompeta que se toca el día que da inicio al jubileo, los 50 años, ¿no? Precisamente en el día de la expiación, porque en hebreo se llama Yom Kippur, el día en el cual se perdonaban todos los pecados y se hacía un sacrificio especial por todos los pecados del pueblo, se celebraba con el shofar y tocaba el cuerno, y ese es el cuerno que va a tocar en 1 Corintios 15, 52. De esa trompeta está hablando, donde dice: se sucederá un instante, un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta, el shofar final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Sonará ese cuerno, hermanos. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Y luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y entonces estaremos con el Señor para siempre. ¿Cuándo sucederá esto, hermanos? En el arrebatamiento, cuando la segunda parte de este matrimonio hebreo que figura, ¿no? Donde serán raptados, arrebatados, para llegar a esa casa, porque el Señor ha ido a preparar esa casa, esa morada, y ya nos encontraremos con nuestros seres queridos y estaremos con ellos por toda la eternidad. Qué interesante cómo refleja ahora en este monte Sinaí lo que iba a venir en el futuro. ¿Qué pasó? Versículo 17. Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios, y todos se pararon al pie de la montaña. 18. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo, como el humo que sale de un horno de ladrillos, y todo el monte se sacudía violentamente. Miren, yo tengo una imagen que encontré, era espectacular, ¿no? Humo, truenos, y todo el pueblo estaba ahí asombrado. 19. A medida que el sonido del cuerno de carnero se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Si ven a Moisés y hablando y el trueno. 20. El Señor descendió sobre la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cima. Y así que Moisés subió al monte. Versículo 21 al 25. Nuestra parte final de este estudio, el tiempo nos queda corto. El encuentro con Dios en el monte Sinaí trae otra advertencia. Entonces el Señor le dijo a Moisés: baja de nuevo y advierte al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque quien lo haga morirá. 22. Incluso los sacerdotes que se acercan al Señor con regularidad deben purificarse para que el Señor no arremeta contra ellos y los destruya. 23. Pero Señor, protestó Moisés, la gente no puede subir al monte Sinaí. Tú ya no los advertiste, me dijiste, marca un límite alrededor del monte para que quede apartado como santo. 24. Pero el Señor le dijo: baja ahora y trae a Aarón cuando vuelvas. Mientras tanto, no permitas que los sacerdotes ni el pueblo traspasen el límite para acercarse al Señor. De lo contrario, Él arremeterá contra ellos y los destruirá. 25. Y entonces Moisés descendió a donde estaba el pueblo y les dijo que lo que el Señor había dicho. Así que Moisés baja, como ustedes están viendo esta imagen, y habla con el pueblo. ¿Y qué va a pasar? Pues no se pierdan la próxima semana, a la misma hora, qué es lo que le dice el Señor en este monte, qué significan los 10 mandamientos el día de hoy. Tenemos que obedecer el cuarto mandamiento que dicen la iglesia adventista o la iglesia sabatista o los judaizantes. La próxima semana lo vamos a estudiar. ¿Por qué sucede todo esto? Para que el pueblo entienda que el poder de Dios es único, que la santidad de Dios es única, que la majestuosidad de Dios es única y que ellos son simples mortales y que Dios es el Todopoderoso. Y la gracia que vino sobre este momento inmerecida de llamarlos un pueblo santo, esos sacerdotes reales y esa propiedad exclusiva, tristemente Israel no lo entendió. Y oro realmente para que tú y yo entendamos que realmente somos
alguien diferente. Voy a terminar con 4 conclusiones. Primero, ahora somos el pueblo santo de Dios, somos elegidos, somos sacerdotes del Rey y somos posesión exclusiva de Dios, solo por su gracia inmerecida. Número 2, no se puede obtener los beneficios sin un compromiso genuino. Número 3, ser salvo no solo es creer y obedecer al principio de tu compromiso con Dios, sino de creer y obedecer hasta que la muerte nos llegue. Israel falló y tristemente a veces, cuando hablamos de la analogía del matrimonio, muchos fallan. Iguales con la salvación, es hasta que la muerte nos separe o hasta que la muerte nos una en el caso del Señor. Número 4. La única forma de estar en la presencia de Dios y ver su rostro sin morir en el intento es a través de Jesucristo. Un día sí vamos a poder ver el rostro de Dios. Un día vamos a estar con el Señor, pero no en nuestros méritos, no en nuestras obras, no es por lo que ahora somos, sino por lo que Cristo hizo por mí, por los méritos de Jesucristo. Es a través de Jesucristo que podremos estar ante la presencia real del Señor. Demos gracias al Señor porque somos ese pueblo santo y vivamos tal como somos, que nuestra identidad primaria se vea en nuestra relación matrimonial, como padre e hijo, de hijo a padre, en el trabajo, como vecino. Que el Señor se glorifique a través de nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo de estudiar tu palabra. Sobre todo, Dios, una vez más recordar que somos tu pueblo exclusivo, hemos sido elegidos, ahora somos nación santa y tenemos esta función sacerdotal que nos podemos acercar sin intermediarios directamente a tu presencia, porque cuando tú moriste en la cruz, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rompió de arriba hacia abajo en 2 para que podamos entrar a tu presencia misma como esos oficiadores o esos sacerdotes que ingresaban una vez al año, y hoy nosotros podemos ingresar cualquier momento por tu sangre derramada, por tu sacrificio en la cruz. Por ese beneficio que hoy tenemos, te damos gracias. Gracias por la salvación. Y haznos recordar cada día, Señor, quiénes somos en ti y que debemos actuar conforme a lo que somos. Y oro una vez más por sanidad, por salud de mis hermanos, Señor, que están pasando a veces este contagio todavía que queda de esta variante Omicron. Dale fuerza y sanidad a cada persona que hoy está pasando este contagio también. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Dios los bendiga y ahí va a salir los últimos anuncios y nos vemos la próxima semana.